Durante la clase de hoy continuaremos trabajando con la ley de los gases ideales o gases perfectos. ¿Recuerdas cuáles son las características de estos gases? Acompáñame. Durante la clase de hoy vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, calculadora científica, tabla periódica y, como siempre, mucha concentración y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Que la paz de Dios sea contigo. Iniciemos. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Tomar decisiones para poner en práctica las soluciones y hallazgos encontrados. Reconocer, proponer y argumentar sobre el desarrollo científico y tecnológico, su impacto en la sociedad y medio ambiente. Predecir para un sistema gaseoso dado el efecto de los cambios de volumen, presión y temperatura. Recuerda nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto de secundaria se sienten motivados por continuar estudiando el comportamiento de los gases. A través del descubrimiento y la indagación, estudiarán las leyes y variables que rigen los gases, aplicándolas en ejercicios prácticos de la vida cotidiana, para luego mostrar sus hallazgos a su maestro de química. En encuentros anteriores, hablamos acerca de la relación de proporcionalidad directa existente entre el volumen y la temperatura absoluta, explicado mediante la ley de Charles. También trabajamos con la relación de proporcionalidad inversa, presión, volumen, a temperatura y masa del gas constante, mediante la ley de Boyle. Además, nos familiarizamos con la ley de Gay-Lussac y su importancia para comprender la relación existente entre la presión y la temperatura. Trabajamos con la ley combinada de los gases y su importancia para comprender la relación existente entre el volumen, la presión y la temperatura absoluta. Identificamos la ley o hipótesis de Avogadro, lo que nos permitió tratar el concepto de volumen molar. De estas leyes vimos sus aplicaciones y ejemplos de situaciones que pueden ser resueltas con las ecuaciones que las representan. También explicamos qué es un gas real y un gas ideal. Mencionamos las principales características de ambos y realizamos comparaciones entre estos. Analizamos cómo la ecuación del gas ideal condensa la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. En este encuentro continuaremos estudiando la ley de los gases ideales. Como ya hemos mencionado, esta ley condensa la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Se considera que un gas es ideal cuando presenta las siguientes condiciones. Temperatura de 273 Kelvin. Presión de una atmósfera. Volumen de 22.4 litros. Número de moles igual a 1 mol. Donde la constante universal de los gases, R, es igual a 0.082 litros por atmósferas divididos Kelvin por mol. Recuerda,
La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad en moles de un gas ideal es la siguiente. Presión por volumen es igual a número de moles por constante de los gases por la temperatura. Apliquemos la ecuación de los gases ideales realizando los siguientes ejercicios. Te presento la siguiente problemática o situación. Cuando un gas se encuentra a una atmósfera y 273 Kelvin, se dice que el gas está en condiciones estándar, temperatura y presión estándar, TPE. Calcule el volumen que ocupa un mol de gas ideal en condiciones estándar de presión y temperatura. Vamos a buscar los datos. Y tenemos que se encuentra a una atmósfera, que equivale a la presión. Presión es igual a una atmósfera. Y 273 Kelvin, que es la temperatura. Nos pide que calcule el volumen. Volumen, no sabemos. Que ocupa un mol de gas, que equivale a el número de moles. En condiciones estándar de presión y temperatura. Utilizaremos la fórmula o ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Observamos los datos. ¿Qué nos falta? La constante de los gases. Decimos que R es igual a 0.082 atmósfera por litro dividido mol por Kelvin. Ya tenemos la constante. Ahora sí, ¿a quién vamos a buscar? El volumen. Y para eso, despejamos. Y decimos que el volumen será igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura dividido la presión. Recuerda que la presión debe estar en atmósfera, la temperatura en Kelvin y el número de moles en mol. El volumen debe quedar en litros. Decimos que volumen será igual a, sustituimos los valores. ¿El número de moles de cuánto es? Un mol. Dice que se multiplica por la constante, que tiene un valor de 0.082 atmósferas por litro dividido mol por Kelvin. Y se multiplica con la temperatura, que es de 273 Kelvin, dividido entre la presión, que es de una atmósfera. Procedemos a realizar los cálculos matemáticos. Utiliza tu calculadora.
Decimos que volumen será igual a... Cancelamos las unidades de medidas que sean igual. Mol que está multiplicando, anula mol que está dividiendo. Atmósfera que está multiplicando, cancela atmósfera que está dividiendo. Kelvin que está multiplicando, cancela Kelvin que está dividiendo. Y calculamos. Decimos 1 por 0.082 por 273 es igual a 22.386 dividido 1. Como es entre 1, ponemos la cantidad directamente. 22.386. ¿Qué unidad de medida me quedó? Litros. Quiere decir que el procedimiento fue correcto. El volumen lo podemos redondear a 22.4 litros. Y vemos cómo se cumple la ley de los gases ideales. Continuamos. Te presento nuestro segundo ejercicio. ¿Cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4.0 moles de helio, cuando la presión atmosférica es de 748 torricelli y la temperatura es de 30 grados Celsius? Vamos a buscar los datos. Tenemos que aquí vamos a calcular es el volumen. Se llenó con 4.0 moles, que corresponde a el número de moles. Cuando la presión atmosférica esté, tenemos la presión de 748 torricelli. Y la temperatura de 30 grados Celsius. Bien, procedemos a escribir la fórmula general, que es presión por volumen será igual al número de moles por la temperatura constante de los gases por la temperatura. Pero antes que nos falten los datos, nos falta el valor de la constante, que es igual a 0.082 atmósferas por litros dividido mol por Kelvin. ¿Qué más? Recuerda que debemos tener la presión en atmósfera. ¿Bien que la tenemos? En torricelli. Lo vamos a convertir por el método de factor unitario. Y decimos que una atmósfera es igual a 760 torricelli. Calculamos. Torricelli cancela torricelli. Y decimos 748 por 1 dividido 760. 748 por 1 dividido 760 es igual a
0.984. ¿Qué me queda? Atmósfera. Y ya lo tengo. ¿Qué más debemos convertir? La temperatura está en grados Celsius y lo convertimos a Kelvin. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Sumando 273. Decimos 30 más 273 es igual a 303 Kelvin. Ahora sí, procedemos a aplicar la fórmula. Despejamos el volumen y decimos que volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura dividido la presión. Ahora sustituimos los valores. Volumen es igual a número de moles, que es de 4.0. Multiplicado, según la fórmula, por la constante, que es de 0.082 atmósfera por litros, dividido mol por Kelvin. Continuamos con la temperatura, que tiene un valor de 303 Kelvin. Se divide entre la presión, que tiene un valor de 0.984 atmósferas. Procedemos a cancelar las unidades de medida que sean iguales. Moles cancela a moles. Atmósfera, que está multiplicando, cancela atmósfera, que está dividiendo. Kelvin, que multiplica, cancela Kelvin, que divide. Utiliza tu calculadora y acompáñame. Y decimos 4 por 0.082 por 303 es igual a, decimos volumen, es igual a 99.384. ¿Qué me quedó? Litros. Litros dividido 0.984. Dividimos 0.984, lo que es igual a 101 litros. Y ya tenemos el valor del volumen. Realicemos el siguiente ejercicio. Se coloca 160 gramos de oxígeno, O2, a 27 grados Celsius en un recipiente con capacidad de 5 litros. Considerando que el oxígeno se comporta como un gas perfecto, ¿cuál es el valor de la presión ejercida por la sustancia? Buscamos los datos y tenemos una masa de 160 gramos. A 27 grados Celsius, que es la temperatura. Con un volumen de 5 litros. Nos pregunta cuál es el valor de la presión.
La fórmula que vamos a utilizar es la misma. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante por temperatura. Si observamos los datos, tengo todas las variables. ¿Qué me falta? Aparte de la presión, el número de moles. Pero con la masa yo puedo saber el número de moles de la siguiente manera. Me dice que el número de moles será igual a la masa dividida el peso molecular. Pero tampoco tengo el peso molecular. Se complica un poco, ¿verdad? Pero no es difícil. Podemos decir que el peso molecular va a ser igual ¿a qué? A la masa atómica del elemento por la cantidad de veces que está en el compuesto. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Busca en tu tabla. 16. ¿Y cuántos átomos tiene la molécula de oxígeno? 2. Entonces, puedo decir que 16 gramos por 2 es igual a 32 gramos mol. Y ya tengo el peso molecular. Y procedo a obtener los moles. Digo que el número de moles es igual a, ¿de cuánto es la masa? 160 gramos. Dividido el peso molecular, que es de 32 gramos mol. Gramos, me cancela gramos, y digo que el número de moles va a ser igual a 160 dividido 32. Usa tu calculadora. Dividido 32, que es igual a 5. 5 moles. Y ya tengo el número de moles. Lo puedes dejar aquí o lo colocan en los datos. Procedemos a despejar ¿a quién? Presión. Pero antes, ¿la temperatura en qué está? En grados Celsius, y debo convertirla en Kelvin. Ya sabemos cómo. Más 273. Y me da un 300. ¿300 qué? Kelvin. Vamos a ver algo más. Creo que ya. Ahora sí, despejamos a P y decimos que la presión será igual a número de moles por la constante por temperatura dividido el volumen. ¿Podemos seguir? ¿Seguro? Quizás está diciendo en casa, me falta la constante en los datos. Y es cierto, estás en eso. Decimos que R es igual a 0.082 atmósferas por litro dividido mol por Kelvin. Espero que no falte nada más. Ahora procedemos a sustituir los valores y decimos que la presión es igual a el número de moles, que es de 5. Me dice que se multiplica por la constante, que es de 0.082 atmósferas por litro dividido mol por Kelvin. Y se multiplica por el valor de la temperatura, que es de 300 Kelvin.
dividido el volumen, que en este caso es de 5 litros. Cancelamos unidades de medida que sean iguales. Moles, cancelan a moles. Litros, cancela a litros, que está dividiendo. Y Kelvin, que multiplica, cancela a Kelvin, que divide. Ahora procedemos a calcular. 5 por 0.082 por 300 es igual a, presión es igual a 123 dividido 5. 123 ¿qué? Atmósferas, que es la unidad que me queda. Y decimos que presión es igual a 123 dividido 5, 24.6 atmósfera. Y la presión tiene un valor de 24.6 atmósferas. Ahora vamos a retroalimentar lo que hemos trabajado durante la clase de hoy. Recuerda, la ley de los gases ideales enuncia que, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, cuya ecuación condensa la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro, mediante su fórmula general: presión por volumen es igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Realizamos ejercicios aplicando la ecuación correspondiente a cada problemática. Practica lo trabajado realizando las siguientes actividades. Resuelve los siguientes problemas. Un tanque de acero con capacidad de 438 litros se llena con 0.885 kilogramos de oxígeno, O2. Calcule la presión del oxígeno a 21 grados Celsius. Un tanque de acero con capacidad de 438 litros se llena con 0.885 kilogramos de oxígeno. Calcule la presión del oxígeno a 21 grados Celsius. Siguiente. El tanque del problema anterior desarrolla una pequeña fuga sin que la temperatura cambie. Descubierta la fuga, el tanque se sella y se mide la presión, encontrándose que está a 1.37 atmósferas. ¿Cuántos gramos de oxígeno quedan en el tanque? Repito, el tanque del problema anterior desarrolla una pequeña fuga sin que la temperatura cambie. Descubierta la fuga, el tanque se sella y se mide la presión, encontrándose que está a 1.37 atmósferas. ¿Cuántos gramos de oxígeno quedan en el tanque? Siguiente. Una masa de oxígeno gaseoso ocupa un volumen de 50 litros en un recipiente que se encuentra a una presión de 1.3 atmósferas a una temperatura de 295 Kelvin. Determinar cuántos moles de oxígeno tiene. Una masa de oxígeno gaseoso ocupa un volumen de 50 litros en un recipiente que se encuentra a una presión de 1.3 atmósferas y a una temperatura de 295 Kelvin. Determinar cuántos moles de oxígeno tiene. Hemos concluido con el tema de los gases. Debes investigar en fuentes confiables y practicar lo trabajado para una mejor construcción de tu aprendizaje.
Si tienes alguna duda, consulta con tu maestro guía. Hasta aquí la clase de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes, que la misericordia de Dios nos alcance cada día. Bendiciones.